Bien, seguimos entonces tratando de ordenar toda la información que está circulando, por supuesto, porque de eso se trata, ¿no? De bajar los niveles de ansiedad, de tener absolutamente claro qué hacer frente a la propagación del virus cuando ya se pasó la barrera de los 1.000 contagiados y las medidas, por supuesto, que está tomando la autoridad, entre ellas de establecer esta cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana. Pero hay voces que piden que la cuarentena sea a toda la región metropolitana. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué prevenciones en las casas? ¿Qué pasa con la gente que sale, que vuelve al hogar, que tiene que subirse una micro? ¿Las mascarillas sirven realmente? ¿Hay que andar con mascarilla a estas alturas o con un pañuelo? Etcétera, etcétera. Queremos precisamente despejar esas dudas y estamos en línea con la doctora infectóloga de la clínica Indisa, Erna Cona. Doctora Cona, muy buenos días. Gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Mirna. Hola, Mirna, Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero, su impresión general sobre la medida de cuarentena en 7 comunas en la región metropolitana. Bueno, a mí me parece que es una muy buena medida de la autoridad sanitaria, dado que prácticamente el 80% de los casos se ha acumulado en esa zona. Entonces, y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, hasta ahora, que a pesar de que se ha hecho un tremendo esfuerzo en detectar casos y hacer bloqueo, la curva sigue en ascenso. Entonces, las medidas están sobrepasando lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto?, detección y bloqueo, porque desgraciadamente nuestra población no ha cumplido los aislamientos como se requiere, no ha tomado esto con la seriedad que requiere una epidemia de esta naturaleza. Entonces ha tenido que llegar al bloqueo, ¿no es cierto?, y que evidentemente esto va a tener que tener un impacto en términos de ralentizar un poco la curva de casos nuevos, al menos en estas zonas que son las que acumulan el mayor número de casos. Y en ese sentido, ¿usted es partidaria de ampliar la cuarentena total a toda la región metropolitana? O sea, lo que pasa es que, mira, la experiencia china fue, digamos, del lockdown muy precozmente, y ellos en 2 semanas, ¿no es cierto?, bajaron la incidencia en forma importante, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que está bien en un principio hacer este bloqueo, ¿no es cierto?, en las zonas de alto riesgo, pero pienso que tal vez va a tener que endurecerse esto si queremos que no siga aumentando la curva. Claro. Y que la gente tiene que efectivamente entender lo que es estar en la casa y no salir. La verdad es que no es un momento para las vacaciones, ni para, ¿no es cierto?, aprovechar de hacer visitas, ni nada por el estilo. O sea, esto es una emergencia sanitaria y tenemos que responder a la altura. Cuando uno ve que esto se va resolviendo, doctora, cuando ya hay un avance y se puede detectar una zona geográfica con mayor prevalencia del virus, en fin, uno se pregunta, bueno, pero es que esto no habría sido mejor hacerlo antes, para parar antes la expansión. Se va haciendo un poco sobre la marcha y después cuando se expanda esto a otras comunas va a ser también porque en esas comunas haya más casos, me imagino, o en regiones. En ese sentido, ¿no es mejor adoptar una medida general, nacional incluso, como para salir antes también de ese trance? O sea, lo que pasa es que estas son cosas muy dinámicas. Piense usted que hace 10 días nosotros teníamos alrededor de 170 y tantos casos y ahora tenemos más de 1.000 casos, 1.142 casos. Entonces es muy dinámico. Entonces, la verdad es que incluso las definiciones han ido siendo cada vez más sensibles. Inicialmente partimos con sobre 38,5 de fiebre, ¿no es cierto? Y después seguimos ahora con 37,7, entonces que es bastante poco, incluye tanto adultos como niños, de manera de sensibilizar la posibilidad de captar a los enfermos y bloquearlos. Y además de que, de acuerdo a lo que había informado la autoridad sanitaria, todavía no había transmisión sostenida en la comunidad, sino que la mayoría de los casos estaban relacionados o a un caso importado o brotes intrafamiliares, lo que se llaman clústeres, ¿no es cierto?, que están muy relacionados todos. Entonces no había realmente una indicación epidemiológica de hacer un corte total a nivel país. Pero en este minuto ya la situación es diferente y al informe del 23, que es el último que hizo el epidemiología del Ministerio de Salud, ya hay un 12% de casos que no logran trazar un caso primario, ¿no es
es cierto?, a la fuente del contagio. Entonces ahí ya empezamos a hablar de que estamos con un enemigo que anda circulando y que no lo vamos a detectar. Claro. Entonces, y además de que evidentemente mucha gente hace sintomatología más leve o algunos sin fiebre, entonces la definición de repente quedamos medio cortos. Claro, quiero entrar en ese punto, doctora, si me permites. Conversamos a esta hora con la infectóloga de la Clínica Indisa, la doctora Erna Cona. Mire, doctora, es que aquí se ha dicho hay mucha información, alguna que no es precisa y otra derechamente que es falsa, pero me interesa que vayamos despejando cosas como la siguiente que uno va observando. Por ejemplo, a esta hora uno va viendo que en los registros civiles se está aglomerando gente para pedir la famosa clave única a la espera de que ese trámite se pueda hacer online. Primera pregunta, doctora, ¿hay que usar pañuelo, mascarilla de manera preventiva? Mira, la verdad es que los pañuelos, para mi gusto, no sirve, es una barrera. Lo que pasa es que la forma de transmisión más frecuente es por gotitas de secreción respiratoria que se producen con la tos y el estornudo, ¿no es cierto? Eso es lo que cuando nosotros andamos circulando o cuando estamos en ambientes cerrados es lo más contagioso, y esto es como poner una barrera física a que esas secreciones no entren directamente a la nariz y a la boca, pero también podrían entrar, digamos, a la mucosa de la conjuntiva, ¿ya? Con las manos, por las manos, ¿no? Claro, por las manos fundamentalmente. Pero por eso, pues basta, aunque usted diga que... Pero por eso le digo, porque al principio se dijo, no, que solamente para los que contagian, pero ¿qué pasa, doctora? Usted mismo lo ha dicho. Claro. Hay cantidad de gente que puede... Claro. Cuando hay lugares cerrados, por ejemplo, uno si viaja en el metro o viaja en un micro, evidentemente que sí es importante usar una mascarilla, pero lamentablemente en este minuto hay un desabastecimiento total en el mercado de mascarillas. La gente no tiene acceso a las mascarillas. ¿Por eso sirven los pañuelos? Me parece tremendamente complejo. ¿Sirven los pañuelos? Sí es una barrera, pero una vez que ya se humedece, deja de ser impermeable. Entonces eso es lo importante que hay que hacer, que la barrera y las mascarillas que se usan de aislamiento o quirúrgicas, que se llaman, tienen un tejido especial que las hace impermeables. Entonces son mejores que los paños, qué sé yo, una bandana o un pañuelo, pero igual te puede servir. Ya, doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay tantas preguntas además porque el virus permanece en la superficie. Agregar quizás solamente la necesidad de no solo lavarse las manos de manera habitual, como se ha dicho, con jabón, pero también limpiar las superficies de los lugares donde uno está, ¿verdad? Justamente, es muy relevante eso porque ahí contaminamos nuestras manos y podemos autocontaminarnos nosotros la vía respiratoria. Ya, pues doctora, muchas gracias. Agradecemos a la doctora de la Clínica Indisa, la infectóloga Erna Cona, por este tiempo con ADN Hoy. Muchas gracias, doctora Cona. Gracias a ustedes, muchas gracias. Mauricio.